La Universidad de Guanajuato, a través de su programa de salud estudiantil del campus Elena Salvatierra, trae para ustedes Corta el Estrés, un podcast dirigido a toda la comunidad universitaria que forma parte de las actividades del proyecto Health Fest. Dale un break al estrés. Hola, muy buen día para toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Jessica Sierra, soy licenciada en Psicología Clínica y el día de hoy los voy a estar acompañando en este podcast, en este episodio. Creo que el tema por el que estamos el día de hoy aquí es un tema bastante interesante, un tema que ha tomado muchísima relevancia o mayor relevancia en medio de esta situación de aislamiento social, pero que independientemente de la situación en la que nos encontramos actualmente, tiene un peso muy importante, porque todos estamos acostumbrados a escuchar hablar del estrés. Inclusive podríamos decir que nos hemos acostumbrado a vivir con estrés. Lo hemos hecho algo normal, algo que es ya parte de nuestra vida y que vamos a empezar a entender que no todo el estrés es malo, pero que hay un punto en el que sí se puede volver peligroso y sobre el que tendremos que actuar. Para entrar más de lleno en el tema, me gustaría que empezáramos con la definición del estrés. La Organización Mundial de la Salud define al fenómeno del estrés como las reacciones fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo para la acción. Es decir, es un estímulo que conduce a la acción, una respuesta necesaria para la supervivencia, respuesta que puede ser coherente a las demandas del entorno o bien insuficientes o exageradas. Esta cuestión no es nueva. En el primer episodio de este podcast, se habló, creo que bastante del tema, en esta parte cuando nos hablaban de que fisiológicamente estamos preparados para, ante una situación que vemos como una posible amenaza, como una dificultad, estamos preparados para huir o enfrentarnos a esa situación. Ahora bien, si lo pensamos desde esta perspectiva como definición, nos daremos cuenta que entonces el estrés no necesariamente es algo negativo. Es decir, el estrés es aquello que nos hace ser productivos, que nos impulsa a actuar, que nos da pie para hacer cosas, para solucionar problemas. Cuando pensamos en este tipo de estrés, decimos, bueno, entonces, ¿cuál es el punto o por qué es que oímos hablar tanto del estrés como una cuestión patológica, como una enfermedad o como la causa de distintas enfermedades, el origen de distintas enfermedades? Bueno, hablaremos de que hay tipos de estrés. Este primer estrés del que yo les hablo, como un impulso productivo, recibirá el nombre de eustrés. El problema es que cuando estamos sometidos por largos periodos o de forma consecutiva a este tipo de estrés, las cosas se empiezan a complicar porque entonces ya no tenemos que resolver solamente una cosa. Se nos van acumulando situaciones a las que les tenemos que hacer frente y esto da lugar a lo que hablaremos como un segundo tipo de estrés o un estrés negativo, por llamarlo de alguna forma, y será el distrés, el cual ya puede dar paso a alteraciones patológicas, puede complicar el curso de una enfermedad o incluso retrasar su curación. Dentro del estrés o de los factores relacionados al estrés, podemos hablar de agentes estresantes, es decir, aspectos de la vida cotidiana de los cuales puede originarnos estrés. Hablaremos principalmente de 4: el familiar, el laboral o educativo, el social y el personal. El familiar, bueno, claramente tendrá que ver con cuestiones de la dinámica en las familias. Dificultades entre los padres, entre los hermanos, de los padres para con los hermanos.
En el área laboral o educativa, pues tendrá que ver con las situaciones que se desprenden de esos ambientes, las personas de las que estamos rodeados, nuestro nivel de satisfacción con las actividades que se desempeñan en esos lugares, etcétera. Incluso la cuestión, hablando de un aspecto laboral, la remuneración económica, en la cuestión educativa, el aprovechamiento que se pudiera estar percibiendo que se tiene. En el área social encontramos situaciones como vivir en zonas ruidosas, contaminadas o ciudades que tengan ritmos de vida muy acelerados, complicados, sobre todo ciudades grandes. Tendrá que ver también aspectos como la seguridad social, qué tan seguros nos sentimos en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Y bueno, un aspecto importante que está actualmente en el ojo y oídos de todas las personas, como es este nuevo virus que ataca a los seres humanos, ¿no? El COVID, que es una situación social que va a permear de forma bien importante en este tema. Y por último estará la parte personal, que tendrá que ver primeramente con rasgos de personalidad, es decir, esta tendencia, ¿qué tanto tenemos la tendencia a ser personas perfeccionistas? ¿Qué tanto somos personas introvertidas que de pronto nos cuesta compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos con otras personas? El nivel de seguridad que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras acciones, el nivel de competitividad, qué tan competitiva es la persona y que tendrá que ir muy ligada también con el perfeccionismo. Todos estos agentes en conjunto irán a repercutir en esto. Como yo les decía, el eustrés será una situación en la que en alguna de estas áreas estamos presentando una dificultad que necesitamos resolver. Pero cuando nos damos cuenta que hay 2 o más áreas en las que tenemos que estar resolviendo situaciones, es cuando nos damos cuenta que estamos cruzando una línea hacia el diestrés, esta parte que puede tornarse patológica. Me gustaría hablar de las manifestaciones del estrés. Hablaremos de manifestaciones físicas, que bueno, hay un episodio completo en el que se habla de este tema, solamente las voy a mencionar. Dolores de cabeza constantes, dolor de estómago o reflujo, taquicardia, cansancio y fatiga, resfríos frecuentes debido a que el sistema inmune se deprime, insomnio, la dificultad para dormir y alteraciones del apetito. O empezamos a comer mucho, comenzamos a ingerir alimentos en exceso o limitamos la ingesta alimenticia a niveles muy pobres. Vendrán entonces también las cuestiones emocionales, como la apatía, el desgano, esta falta de intereses, de no querer hacer las cosas, la irritabilidad, la angustia, o como forma de expresión de esa angustia vendrá también el llanto frecuente y como consecuencia o como tema relacionado podrán estar los trastornos de ansiedad. Más adelante vamos a dedicarle un poquito de más tiempo a esta parte porque será importante identificar que el estrés y la ansiedad no son lo mismo. Luego estarán las manifestaciones cognitivas. Esto hace referencia a que tendremos poca capacidad de tomar decisiones. Como parte de este desgano, de esta apatía, será más complicado centrarnos y decir, esto es lo que necesito hacer, o nos generará más dificultad. Vulnerabilidad entre las críticas también. Comienza a afectarnos más lo que otros opinen de nosotros o lo que otros consideran que estamos o no estamos haciendo de forma correcta. Confusión, falta de claridad en nuestra forma de procesar nuestros pensamientos. Por ende vendrá también situaciones como dificultad para concentrarnos, estaremos más distraídos y vendrán más frecuentemente los olvidos. Como no nos podemos concentrar de forma correcta, nos será mucho más difícil estar
prestando atención de forma correcta. Y por último, pues vendrán las cuestiones conductuales, como pueden ser, en algunos casos, no en todos, pero se puede presentar el tartamudeo, fumar y beber en exceso, como una forma de contrarrestar esa tensión que se está generando, que se está acumulando. Desórdenes alimenticios, como ya lo hablábamos en la parte fisiológica. Actividad física exagerada, que será también con esta finalidad de liberar esa tensión. Y bueno, en casos un poco más agudos, hablaremos de tricotilomanía, que es estarse arrancando el cabello de forma compulsiva, y la onicofagia, que consiste en estarse mordiendo las uñas. Ya hablamos de las manifestaciones del estrés, hablamos de que hay tipos, hablamos de que hay diferentes factores que influyen en nuestros niveles de estrés. Así que ahora me gustaría que pasemos a otro punto importante, que es el ciclo del estrés. Debido a la cuestión de COVID, recordamos que está muy en tendencia a hablar de esta gráfica estadística lineal, cuando hablamos de aplanar la curva. Bueno, voy a pedirles que traigan a su mente ese tipo de gráficos y vamos a pensar en algo muy similar. A mitad de nuestro plano tenemos una línea que será ese nivel de resistencia normal, será nuestra primera etapa. En esa línea está nuestro nivel de resistencia normal al estrés. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, que es una mañana en la que tenemos que llegar a la escuela, al trabajo, salimos un poco tarde, llegamos a tomar el transporte público y resulta que el camión o el transporte que ibas a tomar ya no lo alcanzaste, se fue. Y sabías que ese era el transporte en el que llegabas apenas, porque recordamos que habíamos salido un poco tarde. Eso es exponernos al estrés. Entonces tendremos que resolver. Esperamos el siguiente transporte, aunque sabemos que nos estamos arriesgando a llegar tarde. Decidimos tomar un taxi. Planeamos una ruta alterna. Tomamos un camión. En lugar de llegar en una sola ruta, bueno, tendremos que tomar 2 para llegar a nuestro destino. Ese es nuestro nivel normal de resistencia. Viene esta tensión, viene esta preocupación. Sin embargo, quedó resuelto. Ok. Vendrá entonces una segunda etapa, que es una etapa de alarma. Aquí me voy a centrar un poquito más en lo que está sucediendo con el COVID. El momento en el que las autoridades nos dicen que se inicia la jornada de sana distancia, que tenemos que empezar a tomar distancia social y a mantenernos aislados en casa. Viene un periodo de descontrol muy importante porque estábamos acostumbrados a un ritmo de vida bastante diferente. Si a eso le sumamos el hecho de que no solamente tenemos que estar resguardados en casa, sino que para continuar nuestra vida escolar, para continuar nuestra vida laboral, tendremos que enfrentarnos a situaciones bastante peculiares, como es el trabajo en casa o la educación en casa. La mayoría de nosotros, la verdad es que estamos muy poco relacionados con ese sistema de trabajo. Si bien estamos familiarizados con el uso de las tecnologías como una herramienta, es solamente un medio auxiliar, no es nuestro principal medio de trabajo. Estamos acostumbrados a estar conviviendo con otras personas mientras desarrollamos ese tipo de actividades. Estamos acostumbrados a estar juntos en un espacio mientras esas actividades se desarrollan. Ese es ese periodo de alarma. Nuestra curva cae. ¿Por qué? Porque entramos en un descontrol total. Tenemos que adaptarnos a muchas cosas. No solamente es la cuestión de que estar encerrado, es la cuestión de tengo que seguir trabajando, tengo que seguir estudiando y además la mayoría no nos encontramos solos en casa. Nos damos cuenta que tendremos que aprender a convivir las 24 horas del día con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con todos los anteriores en conjunto y genera esa situación de alarma o de crisis. Viene esta caída. Poco a poco nos vamos levantando.
Poco a poco, aunque es difícil, aunque hay tensión, vamos levantando esa línea. Nuestra gráfica va subiendo, va subiendo. Y nos vamos a mantener de esa manera durante algún tiempo. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses. A ese le llamaremos el periodo de resistencia. Fue este periodo del confinamiento donde creíamos que o sentíamos que estábamos tomando un ritmo, que estábamos empezando a familiarizarnos un poco más con la tecnología, estábamos familiarizándonos un poco más con estas nuevas formas de trabajo, estábamos intentando tener una especie de balance entre las actividades del hogar, las actividades laborales, escolares, las actividades familiares, etc. Pero aquí hay una característica bien interesante. No quiere decir que la tensión desapareció. Lo que está sucediendo es que hicimos de cuenta que eso era lo normal. O empezamos a pensar que, bueno, vamos a integrarlo en nuestra vida. No sé cómo manejarlo, entonces voy a dejar que se siga acumulando. Está allí la tensión, sé que no puedo dormir suficiente, o duermo pero no descanso, estoy intranquilo, tengo esta dificultad para concentrarme, estoy olvidando cosas importantes, pero allí la vamos llevando, vamos sobrellevando esa situación. Pero llega un punto en el que nos damos cuenta que no podemos seguir así. Y entonces entrará la siguiente fase, que es el agotamiento. Empezamos a sentirnos sumamente cansados, con un desgaste importante, cada vez nos cuesta más trabajo concentrarnos, prestar atención, tenemos más problemas de memoria, empezamos a ver afectada no solamente la cuestión interna, empezamos a ver cómo hay un desgaste en nuestras relaciones personales, familiares. Cada vez nos empieza a costar más trabajo. Aquí es donde viene el punto más crítico de la apatía y el agotamiento. Que creo que, si somos sinceros, la mayoría está en este punto. Estamos cansados, estamos fastidiados, desesperados de esta situación de confinamiento y empezamos a sentir esa necesidad de que de hacer algo diferente, de que esta situación termine. Pero allí no termina nuestro ciclo del estrés. El problema es que cuando nos exponemos demasiado a este tipo de situaciones, viene el periodo de cronificación. Allí cayó completamente en picada nuestra línea. Incluso cayó más que en el periodo de alarma. El periodo de cronificación es cuando ni siquiera estamos teniendo tantas exigencias en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, familiar, y aún así nos sentimos cansados, nos sentimos fastidiados, este agotamiento emocional, este agotamiento mental. El problema de llegar al punto de la cronificación es que, como tenemos esta tensión, este cansancio acumulado, cuando venga una situación estresante, cuando venga otro periodo de alarma y otra situación que nos implique responder de forma rápida, efectiva, nos va a costar mucho más trabajo hacerlo. Ahora bien, hace un momento yo hablaba de que no es lo mismo el estrés y la ansiedad. En la parte de la cronificación, sobre todo, es cuando nos podemos dar cuenta o cuando suele ocurrir con mayor frecuencia ese salto, cuando deja de ser estrés y se convierte en ansiedad. Aunque ambos están muy ligados, hay una directa relación entre el estrés y la ansiedad, es importante dejar en claro que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? El estrés es una cuestión de necesidad, de adaptación, es una exigencia del entorno. En el caso de la ansiedad, es la percepción de amenaza del entorno. Y no solo la amenaza, sino de la incapacidad de enfrentar una amenaza del entorno. Voy a tratar de poner un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos
un proyecto escolar o un examen muy importante que entregar. O que en el trabajo tenemos alguna consigna muy importante. El estrés sería: tengo mucho que leer, tengo mucho que redactar, necesito revisar muchos papeles, me va a tomar mucho tiempo. Es esa percepción de exigencia. O tiene muchos contenidos, necesito abarcar mucho. Esa es una percepción de exigencia. La ansiedad es una amenaza. Entonces, empiezo a pensar, en un caso de ansiedad, que no soy capaz de pasar ese examen, no soy capaz de completar ese trabajo. No voy a pasar ese examen, seguramente lo voy a reprobar. Seguramente las cosas van a salir mal. Esa es la percepción de amenaza. Espero que se pueda entender la diferencia. ¿Por qué entonces se da ese salto? Bueno, hablábamos de que en la cronificación viene este cansancio acumulado, todas nuestras capacidades están disminuidas. Entonces viene un nuevo periodo de alarma y por supuesto que no vamos a poder responder de la misma manera que si estuviéramos en un nivel normal de resistencia. Entonces empiezo a generar la idea de que no soy capaz de afrontar esa situación adversa. No tengo lo necesario o que esa situación va a ser más grande que yo y entonces va a derivar en consecuencias sumamente negativas. Cuando hay un periodo de cronificación, entonces, no son eventos aislados, es decir, viene un evento o un momento de alarma en el que no respondí de la mejor manera y más adelante viene otro y se me podrá juntar tal vez con otro y entonces estoy expuesto constantemente a esta sensación de que soy incapaz de afrontarlo. Y entonces instalo esta idea en mí, no tengo la capacidad de resolverlo y entonces habremos dado ese brinco de estrés a ansiedad. Es después de toda esta explicación de qué es el estrés, qué lo compone, cómo se manifiesta, en qué difiere con la ansiedad, que llegaremos al punto más importante. ¿Qué podemos hacer para prevenir o disminuir los niveles de estrés con los que vivimos o convivimos cotidianamente? Porque sí, incluso en los periodos de cronificación del estrés tenemos alternativas. El primer punto será alimentarnos saludablemente en horarios estables. Personalmente no recomiendo que generemos horarios estrictos para nuestras actividades en el día. Si bien es muy importante intentar no perder ese contacto que teníamos con la rutina en nuestra vida en el exterior, tampoco ponernos horarios inflexibles o horarios muy rígidos. ¿Por qué? Porque esto la mayor parte del tiempo va a terminar generándonos que nos sintamos más estresados y más angustiados, porque no estamos cumpliendo con ese horario que nos habíamos autoimpuesto. Entonces, si tenemos la oportunidad y estamos en casa y tenemos la oportunidad, ok, no necesariamente tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, en el caso de los que tienen la oportunidad de autogestionar sus tiempos. Vamos a darnos oportunidad de levantarnos un poquito más tarde, si lo consideramos así. Pero sí vamos a darnos el espacio. Si me voy a levantar a las 9 de la mañana, bueno, entre las 9 y las 10 me tengo que dar un espacio para desayunar. En tal hora tengo que darme un espacio para comer. Y de tal a tal hora voy a liberarme de actividades para poder cenar. No perder de vista la importancia de estar bien alimentados. Como segundo punto, yo hablaría de practicar deporte en conjunto con actividades recreativas.
Si no sabemos que por las condiciones, algunas personas tendrán condiciones en casa para realizar deporte, algunas no, entonces pensemos en algún tipo de actividad física, ya sea estiramientos, yoga, algún tipo de actividad que nos permita tener en movimiento nuestro cuerpo, activarlo, no mantenernos en este sedentarismo permanente. En el caso de las actividades recreativas, aquí hay una libertad tremenda. Se trata de aquellas cosas que nosotros disfrutamos, que a mí me hacen sentir bien, que yo me he dado cuenta que me relajan, que me ayudan a concentrarme, que de pronto me distraen cuando tengo una dificultad. Si me gusta tocar algún instrumento o solamente escuchar música, pintar, leer, ver algún programa de televisión, escuchar cierto tipo de contenidos, conversar con mi familia, con mi pareja, jugar con mis hijos, jugar con mi familia en general, está excelente. Como siguiente punto, y esto es algo que considero que es muy importante y que creo que es uno de los que de pronto nos cuesta más trabajo interiorizarlo, y es hacer recesos o pausas entre actividades. Yo sé que muchos pensarán, tengo mucho trabajo, tengo muchas tareas, ¿cómo me pides que me detenga un momento, que haga una pausa? Bueno, nuestro cerebro está programado o está preparado para captar atención o prestar atención durante cierto tiempo. Como tal vez muchos habrán escuchado, se estima que el tiempo promedio de atención son 50 minutos. Es decir, nuestro cerebro puede estar enfrascado en un mismo tema de forma aguda durante aproximadamente 50 minutos. Después de esos 50 minutos, empieza a restarse atención. El cerebro empieza a desgastarse y ya no estamos captando con la misma facilidad las cosas. No es en todos los casos, tampoco decimos que es una regla general, pero si tomamos ese espacio aproximado, querrá decir entonces que a los 50 minutos empezamos, o alrededor de los 50 minutos, empezamos a ser un poco menos productivos. ¿Cuál sería lo recomendado? Ok, yo proporciono ciertas alternativas. En primer lugar, estaríamos hablando de vamos a realizar este trabajo, esta tarea, durante 50 minutos. Después, hacemos una pausa. Los recesos no... También estamos acostumbrados a de pronto hago un receso de 1 a 2 horas. No. Los recesos son de 10 o 15 minutos cada uno. Realizo mi actividad, mi tarea, un informe, un documento, lo que sea, durante 1 hora, por ejemplo, y después me doy 10 o 15 minutos para cambiar de actividad, hacer algo diferente. Pasados esos 10 o 15 minutos, regreso a lo que estaba haciendo. 1 hora, a la hora hago una pequeña pausa, nuevamente 10-15 minutos hasta que vaya terminando con mis actividades. A lo mejor de momento suena a una pérdida de tiempo, pero vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que una actividad, una tarea, un informe, etcétera, que pudimos haber hecho en 2 horas, terminamos haciéndola en 3, 4 o hasta 5 horas? Porque al principio estábamos muy concentrados, pero después nos distrajimos, empezamos a hacer otra cosa, perdimos interés, perdimos el hilo, y entonces retomar el hilo, volver a concentrarnos, y esto nos pasó en varias ocasiones. El tomar un receso es darle un respiro a nuestra mente, que se limpie un poco, para entonces, pasados esos 10-15 minutos, podamos retomar actividades. Como parte de estas recomendaciones que me gustaría ofrecer, está el hecho de, yo sé que no todos en casa pueden tener un espacio específico para dedicarse a trabajar, para dedicarse a estudiar. No necesitas tener un escritorio o un cuarto específico para ella. Yo te diría, intenta condicionar en el contexto que tienes ese espacio que vas a dedicar para realizar tus actividades escolares o laborales. Ubica un espacio.
que sea constante, que esté bien ventilado, donde te sientas cómodo. Puede ser tal vez tomar una silla del comedor o un pequeño banco y recargarte en la cama de tu habitación. Si te sientes cómodo, si estás, que sea algo constante. Y cuando decidas tomar esos recesos, apártate de ese lugar. Porque de pronto también decimos, voy a tomar una pausa. ¿Y qué es lo que hacemos? Permanecemos sentados o de pie en el mismo lugar y lo único que hacemos es que tomamos nuestro teléfono celular y empezamos a navegar un momento hasta que lo volvemos a dejar de lado. Y decimos, ok, ya me tomé una pausa. ¿Qué es lo que sucede? Aunque visualmente estamos enfocados en una cosa diferente, nuestro cerebro sigue percibiendo el mismo entorno, nuestro cuerpo se siente en el mismo lugar. Por ende, es más complicado que nuestra mente realmente se haya limpiado o se haya liberado. Por eso es importante, tómate un receso y apártate de ese lugar. Camina un poco, conversa con alguien. Puedes aprovechar ese momento para prepararte tal vez un snack, para ir al baño, Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Claro, tomar el teléfono y revisar redes sociales, o enviar un mensaje, o buscar algo, pero que no esté relacionado a la actividad que estabas realizando. Que de verdad te des ese espacio. Pasados esos 10-15 minutos, regresamos. Te invito a que lo intentes y que observes los resultados. Que observes cómo te empieza a costar menos trabajo concentrarte, porque ya tuviste esa oportunidad de esparcirte. Como siguiente punto estará mantener ciclos de sueño estables. El hecho de pronto estar mucho tiempo en casa, de pronto también nos puede descomponer nuestras horas de sueño. O empezamos a dormir mucho, o nos está costando mucho trabajo dormir. No solamente se trata de dormir a una hora o cierta cantidad de horas y ya. También estaremos hablando de algo que denominamos la higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? Bueno, es ese proceso por el que llegamos para dormir y realmente poder descansar. Evitarnos esta situación de dormir las horas que se suponía que tenía que dormir y aún así sentí que no descansé. Es bien importante. Lo recomendado es que 2 horas antes de dormir evitemos la exposición a estímulos audiovisuales demasiado intensos, como televisión, computadora, teléfono celular, etc. Yo sé que es muy difícil y más precisamente hablando de que la vida social, la vida laboral y académica ahora gira en torno a las tecnologías. Pero, ¿qué nos parece media hora, 40 minutos antes de ir a dormir? Nuestro cerebro necesita que vayamos bajando el ritmo de forma paulatina para que entonces él entienda que ya puede descansar, que pierda o deje de lado este estado de alerta y nos permita descansar. Entonces, 30 minutos antes, 40 minutos antes de mi hora de dormir, que preferentemente pondremos un aproximado en la hora de dormir, dejamos de lado teléfonos celulares, televisión, computadoras, etc. Si no nos gusta estar en completo silencio, si es que vivimos solos o las personas con las que vivimos son demasiado sigilosas, podremos sintonizar música, claro. La cuestión es evitar sobreestímulos visuales. Vamos escuchando música, preparamos algo de comer, comemos, nos lavamos los dientes, nos ponemos la pijama, nos vamos dando ese proceso para que al momento en el que decidimos meternos en la cama, le hemos dado tiempo a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro para que vayan asimilando que es hora de dormir. Y te aseguro que vas a encontrar mucho mayor descanso tomando estas pequeñas acciones que si eres del grupo de los que cierran la computadora o apagan la pantalla del celular, lo dejan a un lado e inmediatamente se giran para intentar dormir. Otro punto importante será buscar ayuda y compartir con otros. Este punto es muy importante.
A pesar de que estamos mucho tiempo en casa y estamos conviviendo mucho tiempo con las personas que nos rodean, eso no necesariamente quiere decir que nos estemos comunicando más. Posiblemente nuestra comunicación está igual que cuando teníamos vida en el exterior. Es importante permitirnos hablar de cómo nos sentimos, permitirnos identificar que no nos sentimos bien, que hay cosas que nos preocupan, que hay cosas que nos sobrepasan, que hay cosas que no entendemos y darnos la oportunidad de compartirlo con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja. De pronto tenemos esta tendencia a que no lo hablo para que las demás personas no se preocupen. O no lo hablo porque seguramente esto que yo estoy sintiendo es algo muy absurdo. Lo interesante es que cuando lo compartimos, nos empezamos a dar cuenta que no somos los únicos, que hay otras personas que se sienten igual que nosotros y que pueden entender perfectamente lo que nos está sucediendo. Es válido detenernos a compartir con otras personas. Y también es válido limitarnos al tipo de contenido que estamos expuestos, porque si bien es bueno hablar de nuestra preocupación, del miedo, por ejemplo, en el caso de el contagio hacia los sectores de riesgo, vamos a pensar el miedo que nos puede generar que nuestros padres, nuestros abuelos, algún familiar que tenemos enfermo, pudiera llegar a contagiarse de COVID. Es importante también limitarnos en la información que recibimos. Evitar ver 3, 4 noticieros al día en los que claramente la mayor parte de la carga de información va a ser orientada a COVID, o en redes sociales estar solamente buscando o estarnos actualizando en cuántas personas se han enfermado, cuántas personas han muerto, ya sean nosotros o las personas que están a nuestro alrededor, porque a veces nosotros entendemos esta parte y tratamos de mantenernos al margen, sí recibir información, pero no saturarnos, pero las personas que están a nuestro alrededor se saturan de esta información y terminan transmitiéndonos esa angustia. Entonces, eso es importante hablarlo con la familia. Es importante estar enterados de la situación, pero también es necesario que pongamos límites. No vamos a estarnos sobreexponiendo a ese tipo de información. Y por último, un tema en el que me voy a permitir ahondar un poquito más será el practicar relajación y respiración profunda, así como estar manteniendo bajo supervisión nuestros pensamientos. En cuanto a la respiración profunda, me gustaría compartirles una técnica que es muy sencilla y muy rápida. No se necesita más que de autocontrol y es algo de efecto inmediato. Les explico. Se llama respiración diafragmática. Consta de una serie de respiraciones profundas en las que intentaremos que los pulmones reciban la mayor cantidad de aire posible, llevándolas a la parte inferior, de forma que hagamos o generemos movimientos sobre el diafragma. De ahí el nombre de la técnica. Pero no es simplemente respirar profundo y ya. Necesita de una serie de tiempos. Personalmente recomiendo que se manejen una serie de 3, 2, 3. Es decir, 3 segundos en los que voy a inhalar el aire y voy a hacerlo bajar hacia mi diafragma. Comienzo a contar 1, 2 y 3. Durante esos 3 segundos inhalo. Una vez que he llegado al 3, contengo la respiración y cuento 2 segundos en los que voy a contener mi respiración. 1, 2. Una vez que cuento 2, es importante exhalar por la boca en esos 3 segundos. No iniciar la exhalación de golpe, sino repartir el aire en 1, 2 y 3 en los que he podido exhalar. Damos unos segundos, dado que no estamos acostumbrados a respirar de manera profunda, es importante dejar un poco de tiempo una vez que lo volvamos a intentar, porque si no lo que va a suceder es que vamos a hiperventilar, nos vamos a marear y no vamos a conseguir esa tranquilidad que estábamos buscando.
Dejamos que pasen algunos segundos en tanto nuestra respiración se normaliza y lo volvemos a intentar. 3 o 4 repeticiones de acuerdo a cómo nos vayamos sintiendo serán suficientes. Esa es una técnica rápida, simple. Repito, 3 segundos en los que inhalas, 2 segundos en los que contienes el aire y 3 segundos en los que exhalas lentamente por la boca. Tienes que repartir el aire en esos 3 segundos. Y por último, respecto a la meditación profunda, me gustaría que concluyéramos este episodio con un muy breve ejercicio de una técnica de meditación denominada o llamada mindfulness. Se escribe o se deletrea MINDFULNESS. Se escribe así todo junto. Esta es una técnica de meditación que proviene de Oriente. Es una técnica de meditación sumamente efectiva que cada vez toma más auge, de la cual incluso ya ha habido o han surgido investigaciones que nos demuestran que no solamente ayuda a relajar la mente, a relajar el cuerpo, sino que cuando se practica de forma constante a mediano plazo mejora procesos como la atención y la memoria. Espero que esta actividad y la charla del día de hoy les haya sido de utilidad. Les agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado a estar escuchando. Los invito a que sigan pendientes de los episodios posteriores del podcast y sobre todo que empecemos a tener más cuidado y a procurar más nuestra salud mental y que este tema de estrés y el manejo del mismo no sea solamente algo que mantengamos durante este periodo de confinamiento, sino que empecemos a ser más conscientes de la importancia de manejarlo cuando también hacemos vida allá afuera. Mientras eso sucede y podemos volver a nuestra vida en el exterior, manténganse seguros, manténganse en casa. Les recuerdo que mi nombre es Jessica Sierra, soy psicóloga clínica y los dejo con el ejercicio de mindfulness. Siéntate con la espalda recta pero relajada y cierra los ojos. Lleva ahora tu conciencia a tu cuerpo. Nota tu postura, la expresión de tu rostro, las sensaciones en tu piel y dentro de tu cuerpo. Céntrate ahora en tu abdomen. Nota cómo sube y baja suavemente con el flujo de tu respiración. Respira con naturalidad, no cambies nada. Lo único que tienes que hacer es centrar tu conciencia en tu respiración. Cuando aparezca en tu mente alguna otra forma de actividad mental, pensamientos entretejidos con emociones e imágenes, sean los que sean, deja que se vayan y vuelve a dirigir tu conciencia hacia tu respiración. No puedes impedir que aparezca de vez en cuando actividad en tu mente. Lo que puedes hacer es volver a dirigir el foco de tu conciencia con amabilidad, pero con determinación, donde tú quieres. Centra tu conciencia en tu respiración. Centra tu conciencia en este instante presente, en esta respiración. Respira una vez más con toda tu conciencia, estando plenamente presente en tu cuerpo y en tu respiración.